de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de una ecuación diferencial lineal homogénea? Es sencillamente aquella ecuación diferencial que cumple con las siguientes características. Que yo tenga, por ejemplo, una función y de x derivada con respecto a x una enésima vez y multiplicada por un coeficiente, llamémoslo por ejemplo a sub n de x, más otro coeficiente, llamémoslo por ejemplo a sub n menos 1 de x, que multiplica la derivada enésima menos 1 de esa misma función y de x con respecto a x, y así sucesivamente hasta que yo me encuentre con a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x por y igual a 0. Entonces, decimos que una ecuación diferencial es lineal, recordemos nuestros conceptos, cuando los coeficientes de las derivadas y de la función dependientes están en términos todos de la variable independiente, como en este caso. El día de hoy vamos a hablar de las homogéneas, que son aquellas que tienen entrada cero, y vamos a enfocarnos en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, ¿cómo es una ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden homogénea? Será sencillamente aquella que tenga la siguiente forma: un coeficiente, llamémoslo a sub 2 de x, multiplicado por la segunda derivada de la función y con respecto a x, más un coeficiente a sub 1 de x por la derivada de primer orden de la función y de x con respecto a x, más la función y de x multiplicada por un coeficiente a sub 0 de x e igual a 0. Eso es a lo que llamamos la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Pero nos vamos a enfocar en unas que tienen un funcionamiento bastante importante dentro del campo de la ingeniería, y son esas ecuaciones cuando estos coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 0, etc. son elementos constantes. Entonces, básicamente, hoy vamos a hablar de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias con coeficientes constantes de segundo orden y homogéneas. Es decir, aquellas que tengan la siguiente forma: una constante multiplicada por la segunda derivada de la función, más otra constante multiplicada por la primera derivada de la función, más otra constante por la función sin derivar, igual a 0. Eso también es posible escribirlo de esta manera, no con el operador de Leibniz, sino con el operador o con un operador diferencial diferente, como podría ser este. Llamemos a como el primer coeficiente de la segunda derivada de la función y, más b por la primera derivada de y, más c por y sin derivar, y eso igual a 0. Bien, resulta que estas ecuaciones diferenciales todas tienen en común que pueden resolverse mediante una única función, y es la función exponencial. La función exponencial nos da la solución de la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de enésimo orden, y pues las variaciones que yo tenga de esa función exponencial de base e. Por eso la importancia, ya lo habíamos hablado en algún video, de saber cuál era o la historia detrás de esa constante e, conocida como el número de Euler. Entonces veamos, voy a borrar aquí todo esto y vamos a mirar esta ecuación diferencial como tal. Bien, borremos aquí y miremos. La teoría nos dice lo siguiente: si
Si usted tiene una ecuación de la forma a por y por y doble prima, perdón, más b por y más c por y igual a 0, entonces resulta que su función de solución puede ser equivalente a una función, llamémosla e a la mx, donde esa m es una constante desconocida que se podrá calcular a partir de los coeficientes que tenga la ecuación diferencial. Bien, entonces lo primero que yo tendría que hacer es mirar si esto en realidad es cierto o no es cierto y bajo qué parámetros podría llegar a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo puedo llegar a hacer acá es empezar a mirar cómo es el comportamiento de las derivadas de esta función y reemplazarlas en la ecuación diferencial para ver si hay alguna condición sobre la cual yo pueda hacer que toda esta operación me dé igual a 0. Entonces veamos. Como estoy derivando con respecto a x a la función e a la mx, ella será e a la mx por la derivada interna, que sería la constante m. Y la segunda derivada sería la derivada de esto, que sería sacar esta m de la derivada y derivar la función exponencial. La derivada de esta función exponencial sería, con respecto a x, e a la mx por la derivada interna, que sería m, que si la multiplico con la m de acá me dará m al cuadrado. Y entonces veamos lo que ocurre si yo reemplazo acá. Si yo reemplazo, esto me daría a, que multiplica a la segunda derivada, que es m cuadrado por e a la mx, más b, que multiplica a la primera derivada, que sería m por e a la mx, más c, que multiplica la función sin derivar, que sería sencillamente e a la mx, y eso sería igual a 0. Bajo esta condición, yo podría decir que esto es una solución de la ecuación diferencial. Pero entonces miremos lo que yo puedo hacer ahí. Si se dan cuenta, en todos los términos aparece este exponencial. Entonces yo lo puedo factorizar. Yo puedo decir e a la mx es un factor común de a por m al cuadrado más b por m a la 1 más c, y que todo eso debe ser igual a 0. Y se presenta entonces una condición acá que nos dice lo siguiente: una multiplicación que dé 0. Entonces recordemos, chances para que una multiplicación dé 0, que alguno de los coeficientes, alguno de los factores mejor, sea igual a 0 o todos. Es decir, que aquí se desprenderían dos posibilidades: que a la mx fuera igual a 0, lo cual sabemos que sería únicamente válido si esta m fuera o tendiera a infinito, y en realidad no tendríamos el 0 como tal. Por lo tanto, esta condición la podríamos de momento despreciar. Y la otra condición sería tener que a por m al cuadrado más b por m más c sea igual a 0. Suponiendo que yo conociera los valores de a, de b y de c, pues lo que necesitaría saber es quién es m, de tal manera que esta condición se cumpla. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí, para saber quién es m, yo me encuentro con una ecuación de forma cuadrática. Entonces yo lo que puedo hacer es calcular la m a partir de mi fórmula de solución de la ecuación cuadrática, por ejemplo, o factorizando. La fórmula de solución de la ecuación cuadrática sería el camino más corto y de alguna manera más, ¿cómo llamarlo?, más seguro para llegar a esta solución de forma muy sencilla. Y recordemos que cuando yo tengo una ecuación cuadrática, esto se puede solucionar con una formulita que nos dice que esto es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo dividido entre 2 por a. Y resulta que así yo podría calcular el valor o los valores que pueda llegar a tener esta m para dar solución a la ecuación diferencial. Pero esto nos puede llevar a casos diferentes. Vamos a analizar tres posibilidades aquí que voy a sacar a partir de esta fórmula de solución. Resulta que pueden ocurrir tres cosas cuando yo aplique esa fórmula. Lo primero que podría ocurrir, que al aplicar este término,
b al cuadrado menos 4ac nos dé un número mayor que 0. Si nos da un número mayor que 0, significa que esto es un número positivo, y al tener la raíz cuadrada de un número positivo, pues yo tendré que el resultado serán dos números reales diferentes. En ese caso tendríamos que la solución de la ecuación algebraica nos daría un valor m1 y obtendríamos un segundo valor, llamémoslo m2. Recordemos el m1 trabajando aquí con el más, el m2 trabajando aquí con el menos. Y en ese caso, ¿qué ocurre? La solución de la ecuación diferencial tendría que tener a mi función e a la mx, pero como son dos valores, pues lo que yo tendré sería una combinación lineal de las funciones exponenciales que tengan esos valores. Es decir, que tendría a e a la m1 por x más e a la m2 por x. Pero resulta que yo tengo que tener claro que al estar aplicando esto yo estoy de alguna manera integrando para disolver las derivadas, de tal manera que cada una de esas combinaciones lineales va a contener una constante de integración que me servirá a mí para encontrar las soluciones particulares de la ecuación diferencial si yo conociera las condiciones de frontera. Y este sería lo que llamamos al primer caso. A ese primer caso lo podríamos llamar bien como el caso en donde yo tenga ceros, o también se le conoce como raíces reales diferentes. Es decir, m1 y m2 son números reales y son números diferentes entre sí. Miremos el siguiente caso. Supongamos que b al cuadrado menos 4ac, que es lo que está aquí interno dentro de nuestra raíz, fuese exactamente igual a 0. Si fuese igual a 0, pues resulta que al sumar o restar este 0 que me dé acá, pues esto va a ser invariable y voy a tener en realidad que los dos números que me van a aparecer acá son iguales. Entonces a este caso lo podríamos llamar como un caso 2, en el cual hablaremos de raíces reales iguales. Es decir, un solo valor que me dé aquí. Y si me da un solo valor, lo que ocurre es que la ecuación diferencial tendría esta solución. Llamemos a ese valor no m1 y m2, sino directamente m. Pero ¿qué pasa? Resulta que esto no es lo único que satisface esa ecuación. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que al ser de segundo orden, la derivación va a disolverse mediante un proceso integrativo que consistirá en integrar dos veces de alguna manera esto, que es a lo que en realidad lleva esto. ¿Bien? De tal manera que tendría que aparecer un segundo término, y este segundo término es otra vez la función e a la mx, pero si yo las miro, pues vendría a ser que ambos términos serían semejantes y podrían sumarse, de tal manera que ellos deben ser linealmente independientes, y para que sean linealmente independientes, lo que hacemos es multiplicar acá a cualquiera de las dos soluciones por la variable x. Cualquiera de las dos es irrelevante del orden. El último caso es un caso un poco más extraño, y es el caso en el que b al cuadrado menos 4 por a por c sea un número menor que 0. ¿Qué significa que es menor que 0? Que este número nos diera negativo. Si este número nos diera negativo, nuestro caso tercero sería el resultante cuando tendríamos raíces que tengan que ver con los números complejos. ¿Por qué complejos? Porque al tener esta raíz negativa, esto generará un número imaginario, y al sumársele un número real, estaré hablando de una cantidad compleja. Recordemos que los números complejos son la unión entre el conjunto de los números reales y los números imaginarios. De tal manera que los dos complejos van a generarse de la siguiente forma. El primero sería menos b sobre 2a como parte real, y la parte imaginaria sería j veces, o i veces, como lo quieran llamar,
la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac en su valor absoluto y todo dividido entre 2a. Y el otro término sería el mismo en cuanto a la parte real, pero con la parte imaginaria restándose. De tal manera que yo podría llegar y decir que estos dos términos son números complejos conjugados. ¿Qué significa eso? Voy a resumirlo de la siguiente forma. Voy a decir que si son números complejos conjugados, lo que me voy a encontrar es que van a tener la misma parte real, porque esto no cambia, menos b sobre 2a en ambos términos, más o menos una parte imaginaria. Y llamemos a esa parte real alfa y a esa parte imaginaria beta. Y la solución de la ecuación diferencial sería entonces una constante 1 multiplicada por e a la alfa más j beta por x más otra constante por e a la alfa menos j beta por x. Pero resulta que si yo me pongo a aplicar teoremas de variable compleja, yo me encuentro con que esto lo puedo escribir de la siguiente forma: una constante 1 por e a la alfa x por el coseno de beta x más una constante 2 por e a la alfa x por el seno de beta x. De tal manera que así conocería la solución general de mi ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de segundo orden. Bueno, gente, me encantó compartir este conocimiento sobre la teoría de resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de segundo orden homogéneos con ustedes. Si les es de utilidad el video, les agradecería un me gusta, les agradecería que se suscribieran al canal y que compartieran con sus amigos y con sus conocidos para seguir aumentando esta comunidad tan bonita de conocimiento que estamos creando. Les agradezco por todo. Chao, gente.